Ok, continuando ahora con el tema del álgebra, pasamos a las operaciones de fracciones racionales. En este caso, tenemos la expresión 7 sobre x menos 2 menos 3 sobre x más 2. Normalmente obtendría aquí yo el mínimo común denominador, pero eso sería solamente en el caso cuando los dos denominadores tienen factores en común. Si no tienen factores en común, podemos proceder de la siguiente manera cuando tenemos dos fracciones, nada más. La resta la podemos hacer así, en x. Siempre voy a empezar por el primer numerador, 7 por el x más 2. Bueno, les aconsejo en realidad primero hacer una línea fraccionaria y ahora sí empezar con las multiplicaciones en x. 7 por x menos 2. Aquí es una resta, entonces ponemos resta. Si esto hubiera sido suma, ponemos suma. Bueno, como resta ponemos resta y hacemos la multiplicación de x menos 2 por 3. Aunque en este caso ponemos primero el 3 por x menos 2, el orden en realidad no afecta. Pero es para ver más sencillo el coeficiente numérico, que es un único término de primero. Entonces nos queda 7 por x más 2 y el x menos 2 por el 3. Y se divide entre la multiplicación de los dos denominadores. Entonces queda x menos 2 por x más 2. Ahora sí, ¿esto es igual a qué? Bueno, el 7x, 7 multiplica x, 7 multiplica 2, entonces 7 por x, 7x. 7 por 2, 14. Menos 3 por x, menos 3x. Menos 3 por menos 2, menos por menos da más. Y 3 por 2 da 6. Hacemos la simplificación. 7x menos 3x da 4x. Y 14 más 6 da 20. Normalmente yo debería factorizar este numerador a ver si hay factor común o algún otro método de factorización, pero en este caso no es necesario porque la expresión ya la correcta da 4x más 20 sobre el x2 menos 4. Si ustedes no visualizan por qué x menos 2, x a la 2 menos 4, es porque sencillamente esto es la factorización de una diferencia de cuadrados, o mejor dicho, es el tercer producto notable, que simplemente se eleva a la 2 cada uno de los términos, ¿verdad? Es como tomar el que tiene resta y elevar a la 2 cada uno de ellos. X a la 2 y 2 a la 2, 4. X a la 2 menos 4. Pero recuerden que el tercer producto notable es que la multiplicación de dos binomios exactamente iguales, uno positivo, uno negativo, otro positivo, o uno positivo, otro negativo. Entonces esa sería la opción correcta. En el siguiente ejercicio tenemos x a la menos 1 menos 1 entre x por x al cuadrado. Recuerden, cuando ustedes tienen potencias de exponentes negativos, corríjanlo. Si está en el numerador, pásenlo al denominador. Si está en el denominador, pásenlo al numerador, ya con el exponente positivo. Entonces, esta x menos 1 la pasamos como está el numerador, pasa al denominador ya con el x, el exponente 1 positivo. Arriba, como no queda nada en realidad en el numerador, lo que está quedando es un 1, el 1 imaginario que nosotros sabemos que tiene aquí al frente. Entonces queda 1 sobre x, menos 1 entre x por el x a la 2. Generalmente yo hubiera hecho la simplificación del x2 sobre el x, pero aquí queremos aprovechar algo. Esto es igual a 1 entre x menos el x al cuadrado, que en realidad es lo que tenemos aquí arriba. 1 por x2 es el x a la 2 entre x. ¿Qué queremos aprovechar? Que ambas fracciones tienen el mismo denominador. Y cuando nosotros sumamos o restamos fracciones racionales, generalmente lo hacemos en x. Pero si tienen el mismo denominador, estamos hablando de fracciones homogéneas, entonces lo que hacemos es simplemente escribir la línea fraccionaria, mantenemos ese mismo denominador al ser homogéneas y simplemente sumamos o restamos de acuerdo a los signos que estén los numeradores. En este caso es 1 menos x al cuadrado sobre x. Ahora, una vez que tenemos esto, cuando hacemos suma o resta de fracciones racionales, siempre debemos tratar de tener factorizado tanto el numerador y el denominador. Entonces, el 1 menos x al cuadrado, si ustedes se dan cuenta, es una resta. Ambos tienen raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 1 es 1. X a la 2 tiene raíz cuadrada porque el exponente es par. Entonces es una diferencia de cuadrados. Entonces la raíz cuadrada de 1 es 1, más la raíz cuadrada de x2 es x. Uno suma y otro resta. Entonces la expresión esta, bueno, así quedaría. Nada más que notemos que la opción correcta ya quedaba en este paso, pero generalmente nosotros deberíamos factorizar para ver si de casualidad se nos cancela algún factor. Bueno, pero en este caso lo dejaron hasta aquí. No fue necesario hacer la diferencia de cuadrados. En el siguiente ejercicio
tenemos y menos x al cuadrado entre x a la 2 menos y a la 2. Como les dije, lo normal y lo ideal es tener factorizado tanto el numerador como el denominador. En este caso tenemos x a la 2 menos y a la 2. Es una resta, ambos tienen exponente par, o sea, tienen raíz cuadrada, por lo tanto es una diferencia de cuadrados. Este se queda igual, pero la raíz cuadrada de x2 es x, más la raíz cuadrada de y2 es y. Uno en suma y otro en resta. Pero en este caso, para que ayudarles a visualizar este ejercicio, ¿qué es y menos x a la 2? Es precisamente poner y menos x por y menos x. Lo que quiero es que visualicen es esto, que esta expresión y esta realmente son la misma, nada más que están con los signos al revés. Este es positivo, aquí está negativo, y este negativo, este es positivo. Ustedes saben que si yo quisiera o quisiéramos volverlos idénticos, bastaría con sacar un menos a factor común, un menos a factor común para corregir los signos. Entonces, al sacar un menos a factor común, nos quedaría ya nos quedarían iguales. Entonces, como tener un menos 1 aquí. Entonces, este y este se cancelan. Al hacer esa cancelación, nos da precisamente menos 1. Para ilustrarlo mejor, para que quede un poquito más claro, tenemos la expresión de la siguiente manera. Tenemos, paréntesis, y menos x al cuadrado sobre x más y sobre x menos y. En este caso, lo que tenemos que tener claro es esto. Esto de acá es lo mismo que escribir esto mismo dos veces. Pero si de esto nosotros sacamos un factor común menos 1, o de cualquiera de los dos, entonces le cambiamos los signos. Entonces si ponemos este menos, este se vuelve negativo y este se vuelve positivo. De esa manera, estos dos en realidad nos quedan exactamente iguales. Al ser iguales, perfectamente los podemos cancelar. Entonces, ¿qué significa cancelarlos? Veamos. Bueno, no me los permite. Cancelarlo sería simplemente lo elimino y lo elimino, quedándonos ese menos a factor, nos quedó afuera. Y ahora sí, este menos perfectamente lo podemos reingresar al paréntesis que teníamos, si lo deseamos, o lo podemos dejar así. Al reingresarlo, ese menos nos vuelve a cambiar los signos de las expresiones que teníamos acá y nos queda entonces esto, x menos y entre x más y. En general, podemos tener algo en claro. Cuando ustedes hacen una simplificación de dos fracciones que son, de dos factores que son en realidad iguales, para no tener que hacer todo el procedimiento, ustedes saben que son iguales, simplemente cancelenlos. La única diferencia es que esa cancelación va a dar menos 1. Entonces simplemente sacan un menos. Si son varios factores, si son solamente ellos dos, simplemente da menos 1. ¿Qué fue lo que se hizo acá? De ahí se cancelaron, pero esto da menos 1, por eso queda este menos. Y entonces este y menos x queda sobre el x más y. El menos se reingresa en el paréntesis, como les dije. Entonces esta x se vuelve positiva, esta y se vuelve negativa, quedándonos x menos y sobre x más y. En el siguiente ejercicio tenemos x menos 2 más 3 sobre x más 2. Ok, es otra vez una suma de fracciones. Aquí tenemos que visualizar que este x menos 2 tiene un 1 abajo. Entonces procedemos igual con una multiplicación en x. Entonces multiplica este por este, el 1 por el de arriba, y se multiplicaban los dos numeradores. Perdón, los dos denominadores. Entonces escribimos una línea fraccionaria. Empezamos siempre con este. Entonces x menos 2 por x más 2. 1, bueno, más 1 por 3. Se puso el más y el 1 por el 3. Queda 3.
y se multiplican esos dos denominadores, que 1 por x más 2 resulta de x más 2. Se resuelve esta multiplicación, x por x nos resulta, bueno, en realidad no es necesario hacer toda la multiplicación. Si ustedes se fijan, este es el tercer producto notable, y el tercer producto notable simplemente es elevar al cuadrado cada uno de los términos. Especialmente nos fijamos con el de resta, que es el que nos guía. Este al cuadrado es x a la 2 menos, y 2 al cuadrado es 4. Más el 3 que teníamos acá. Simplificando queda x al cuadrado, y menos 4 más 3 queda menos 1. Normalmente, como les digo, nosotros deberíamos hacer la factorización tanto numerador-denominador aplicando la diferencia de cuadrados que quedó aquí. Pero en este ejercicio en particular la opción correcta ya quedó acá. Entonces nos resulta x al cuadrado menos 1 sobre x más 2. Siguiente ejercicio. Tenemos otra vez una resta de fracciones. En este caso tenemos que tener claro que abajo hay un 1. Entonces, escribimos una única línea fraccionaria. Recuerden que siempre empezamos con el numerador de la primera fracción. Este 2a multiplica el 1 de acá, que sería 2a por 1, queda 2a. Menos porque sigue una resta. O sea, aquí es una resta, aquí ponemos resta. A menos 1 por a. Entonces, este a menos 1, lo que tenemos que tener cuidado, eso sí, que eso va entre paréntesis. Entonces queda el a por el a menos 1. Ahora bien, realizamos esta multiplicación. El 2a se queda igual, este de acá. Menos a por a queda menos a al cuadrado. Menos a por menos 1, menos por menos, no nada más. Y a por 1 de ahí resulta a. Ordenamos este trinomio, donde nos resulta, bueno, el menos a al cuadrado de primero, pero 2a más a son semejantes. 2a más a resulta 3a. En general, como les digo, siempre debería yo factorizar este numerador, pero ya tenemos la respuesta del 3a positivo, el menos a al cuadrado negativo sobre el a menos 1. Pero si hubiéramos tenido que hacerlo, aquí la a está repetida, por lo tanto debíamos haber sacado un factor común, pero no fue necesario para dar con la respuesta correcta. En el siguiente ejercicio tenemos una fracción racional, simplemente es simplificarla. ¿Cómo simplificamos nosotros fracciones o fracciones racionales? Generalmente cuando se simplifica una fracción lo único que se hace es simplificar sus factores comunes, o sea, factorice tanto el numerador como el denominador y cancele los factores que tengan en común. Noten que aquí tienen 4 al cuadrado menos 8a. ¿Qué método de factorización aplicamos? Recuerden, primero, si se puede factor común, eso es lo primero que hacemos. 4 y 8 tienen mitad, por lo tanto hay factor común numérico. Entonces ponemos 4 y 8 en la tabla, le sacamos mitad, mitad de 4 es 2, mitad de 8 es 4. 2 y 4 todavía tienen mitad común, sacamos esa mitad, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2, y entonces aquí ya no tienen nada más en común. Entonces el factor común numérico sería 2 por 2, 4. Entonces ponemos el 4. La a, como notarán, está repetida. Se escribe la a con su menor exponente, que aquí tenemos a la 2 y a la 1, o sea, se escribe a. Se abre paréntesis y se copia lo que sobra. Del 4, ¿qué quedó? Bueno, sabemos que lo que queda es en este caso un 1. O sea, un 1 que en este caso no fue necesario escribirlo. Tenemos al cuadrado, salió una a. ¿Cuántas a nos quedan? Nos queda una a. Menos, porque si esto era una resta, entonces pone el menos. Del 8, ¿qué quedó? Bueno, del 8 lo que nos quedó es un 2. O simplemente 8 dividido entre 4 nos queda 2. Teníamos una a, pero salió una a. Entonces no nos quedaron más. Ya está factorizado el numerador. Abajo nosotros notamos que la a está repetida en los tres términos. Entonces a sí era un factor común. Y de los números hay un 1, un 5 y 14 que no tienen nada en común. Entonces el único factor común aquí abajo es el a. Se sale la a con su menor exponente, que tenemos 3, 2 y 1. O sea, el menor exponente es 1. Se abre paréntesis y se copia lo que y se copia lo que sobró. De A3 sale una A, queda la 2. Más el 5 quedó exactamente igual. A2 salió una A, queda una A. Menos el 14 queda igualito. Y tenía una A aquí, salió la A, entonces no nos quedaron A's. Pero entonces lo que quedó en este paréntesis es un trinomio, al cual debemos revisarlo y sacarle su inspección. Aquí ayudándonos un momentito con la calculadora para ahorrar algo de tiempo. En modo ecuación cuadrática ponemos el 1,
el 5 y el menos 14. Eso nos da en la calculadora menos 7 y 2 positivo. O sea que en la inspección nos va a quedar 7 positivo y 2 negativo. Recuerden que se le cambia el signo al número. Acá solamente se le pone algo cuando quedan fracciones. Entonces, en la inspección, recuerden el primer término, que es a la 2 y el menos 14. Entonces, a la 2 es a por a. Y los números ya sabemos que son 7 y menos 2. Entonces, a por menos 2, vean que da menos 2a. Y a por 7 da 7a. De ahí 7a menos 2a da 5a, que da igual al segundo término. Por lo tanto, esta inspección sí está bien hecha. Entonces, la factorización es en forma horizontal a más 7 por a menos 2. Pero entonces, tanto numerador como denominador tienen el factor a menos 2. Entonces, cancela. Y ambos tienen a como factor comunes. Entonces, también se cancela, quedando en el numerador solo el 4 y en el denominador el a más 7. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. El siguiente ejercicio es muy similar a uno anterior, se multiplica en x, es una resta, se escribe una única fracción y se hace x por x más 1 menos x menos 1 por x menos 2. Este ejercicio, el cuidado es el asunto de los signos. ¿Por qué? Porque esto es una resta. ¿Y qué provoca una resta? Cambia los signos. Entonces, ustedes pueden multiplicar acá tranquilamente, pero recordar que por este menos, el signo de todos esos resultados tienen que cambiarlos. Entonces, resolvemos primero esta multiplicación. X por x es x al cuadrado. X por 1 positivo queda más x. Pero aquí ya es donde viene el problema. Viene menos. Este menos les va a cambiar los signos. Porque es menos a esto, a lo que de derecha de él. X por x da x al cuadrado positivo, pero el menos hace que quede negativo. X por menos 1 da menos x, pero este menos hace que quede más x. Menos 2 por x da menos 2x, pero el menos hace que quede más 2x. Y finalmente, menos 2 por menos 1 da 2 positivo, pero el menos hace que quede menos 2. Simplificando, x2 menos x2 se cancela. El x y el 2x son tres términos semejantes. Un x más un x, 2x. Más 2x tenemos 4x. Menos el 2, que ahí quedó. Ahora, como les digo, generalmente uno factoriza, pero ya la opción 4x menos 2 aquí la vemos en la opción D. Y el numerador, el denominador, noten que es esto. Es un tercer producto notable, se eleva al cuadrado cada uno de ellos, x a la 2 y 1, que es precisamente el numerador que tenemos acá. Es como hacer la factorización a la inversa. El ejercicio 30 es una división de fracciones racionales. En la división de fracciones racionales, cualquier división de fracciones la podemos convertir a multiplicación. ¿Cómo? Simplemente la primera fracción se deja exactamente igual, se deja igual esa fracción y se convierte a multiplicación como dándole vuelta o invirtiendo la segunda fracción. Entonces el 2m a la 2 menos m menos 1 pasa arriba y el m a la 2 pasa abajo. Ahora hacemos lo mismo que en la simplificación de fracciones racionales. Simplemente se deben factorizar los numeradores y denominadores. En este caso, el 2m no se puede simplificar más y el m menos 1 es una diferencia, pero no es raíz cuadrada porque el m exponente es 1. Entonces simplemente se deja así. Pero de acá nosotros notamos que aquí hay un trinomio y como todo trinomio tenemos que hacerle la inspección. Si ustedes prueban con la calculadora les va a tirar el resultado de menos un medio y 1. O sea, para que recordemos un momentito porque hace rato no lo hablamos, la calculadora les va a dar de soluciones x igual a menos un medio y les va a dar de solución x igual a 1. Ajá, x igual a un medio y x igual a 1. Entonces en este caso es sencillamente recordar que esto es como si este 2 viniera al frente de la letra, o sea, queda 2 el x. Y ese 1 pasa de este lado, de resta pasa a sumar, entonces queda más 1. En este caso, en el segundo,
La diferencia es que no tenemos fracción. Entonces aquí no hay nada que venga a multiplicar a la x. Entonces simplemente se pone x y el 1 que está sumando pasa a restar. Entonces en nuestra descomposición, en esta cajita, para la inspección los números son 2, 1, ambos positivos, y 1 menos 1, que precisamente fue lo que se puso. 2, 1 y 1 menos 1. La descomposición de las letras las hacen ustedes, porque la calculadora solo entiende x. Ustedes tienen que ver qué variable tienen y qué exponente tiene. Entonces, como es m2, queda m por m. Vean que la inspección efectivamente funciona. 2m por menos 1 da menos 2m, 1 por 1, perdón, m por 1 da m y menos 2 más 1 da menos 1m, que corresponde con el segundo término. Ok, ya nos quedó la factorización, 2m más 1 y m menos 1. Los escribimos. En lugar del polinomio escribimos su factorización. Y aquí nos damos cuenta que en la multiplicación, en realidad nosotros no vamos a hacer todas las multiplicaciones, al contrario, factorizamos para ver que podemos simplificar. Esta m que tenemos aquí se cancela con una m de acá, quedándonos una m. Este m menos 1 se cancela completamente con el m menos 1 de acá. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó? Bueno, nos quedó el menos 2, nos quedó el 2m más 1, y abajo, este se fue, de este m2 sabemos que se canceló una m, pero solo una, entonces nos queda una m. Entonces la respuesta, en este caso correcta, sería menos 2 por 2m más 1 entre m, que es la opción C. El siguiente ejercicio tenemos una simple simplificación de fracciones racionales. Como es una simplificación de fracciones racionales, lo que debemos hacer es sacar la factorización tanto de numeradores como de denominadores. En este primer caso tenemos un trinomio, pero en los trinomios recuerden que siempre tenemos que revisar si tienen factor común. Como los tres son negativos de entrada, aquí no hay que pensarlo mucho. Si los tres son negativos de una vez, saquemos el factor común negativo para que nos queden positivos. 2. Noten que 6, 18 y 12 tienen factor común. Los 3 tienen mitad o los 3 tienen tercera, como ustedes quieran verlo. Pero el asunto, desde el momento que ya sabemos que tienen algo en común, tenemos que hacer la tabla para ver cuál es el divisor, el máximo común divisor que tienen. Bueno, 6, 18 y 12 tienen mitad. Mitad de 6 es 3, mitad de 18 es 9, mitad de 12 es 6. Pero 3, 9 y 6 tienen tercera. Entonces sacamos la tercera. 3 entre 3 da 1, 9 dividido entre 3 da 3 y 6 dividido entre 3 da 2. 1, 3 y 2 ya no tienen nada en común. Entonces el factor común numérico es 2 por 3, 6, que se escribe. La letra, la x, vean que también está repetida en los tres términos. Entonces escribe la x con el menor exponente. Aquí era 3, aquí era 12, aquí era 1. Entonces escribe x a la 1. Se abre paréntesis. Y recuerden, sacamos este factor común negativo para cambiarle los signos. Como todos eran negativos, todos nos van a quedar positivos. Entonces, del 6, ¿qué fue lo que nos quedó? Bueno, la tablita nos dice que nos quedó un 1. Que no es necesario escribirlo a menos que sea lo único que quedó. Del x3 salió una x, ¿cuántas nos quedaron? Ahí nos quedaron 2. Más del 18 que quedó, según la tabla nos quedó un 3. Vamos a ver, 18 dividido entre 6 da 3. Del x2 teníamos 2, salió una x, nos quedó una x. Más, porque recuerden que por el factor común negativo también cambia de signo, se vuelve más. Finalmente, del 12, ¿qué fue lo que nos quedó? Un 2 o 12 dividido entre 6 nos da 2. La x, lo que pasa es que tenemos una x y salió una x, o sea, no nos quedaron x. Ahora, con respecto al denominador, notemos que este particular, 6x más 6, tiene 6 en ambos términos. Entonces quiere decir que el 6 es un factor común de él, ¿verdad? Entonces, sacándolo directamente a factor común 6, entonces, perdón, aquí 6. Entonces, de aquí, ¿qué nos queda? Si quitamos el 6, solo queda la x. Más, porque era una suma. Si aquí saco el 6, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, si yo saco el 6, no nos queda nada, no. Cuando no nos queda nada, lo que está quedando es realmente un 1. Cierro paréntesis y escribimos el x menos 2. Ahora sí. Es necesario que realicemos, si no me equivoco, la inspección que teníamos en este trinomio.
nos faltan. Recuerden que tomamos el primer y tercer término, en este caso x2 y 2. El x2 solo se puede descomponer por x, y como el 2 es positivo, ambos positivos o ambos negativos, pero en este caso, como este es positivo, de ahí, ambos positivos. Aquí no hay muchas combinaciones, 2 solo se puede combinar como 2 por 1 o 1 por 2, y la x2 solo se puede descomponer como x por x. El asunto es que si este 2 es positivo, si estos dos son positivos, dos son negativos. ¿Quién me lo dice? Bueno, este es positivo, quiere decir que ambos van a ser positivos. Entonces x por 1 da x por 2 da 2x y x más 2x, 3x, que corresponde al segundo término, como debía ser. La inspección quedó bien. Entonces la factorización de este trinomio va a quedar como x más 2 por x más 1. Ahora sí, ya lo tenemos factorizado, el x más 2 por el x más 1. Entonces empezamos a cancelar, este 6 se cancela con este 6, el x más 1 se cancela con el x más 1, pero estos dos ya no se pueden cancelar, tienen un signo solo un signo diferente, ¿verdad? No son realmente iguales, la x y x son positivas, y esos lo tienen igual, pero el 2 y aquí menos 2 es diferente. Entonces, recuerden que yo podría volverlos iguales sacando un menos a factor común, pero si todos los signos son diferentes, ¿verdad? Aquí solamente el 2 tiene signo diferente, entonces no se pueden cancelar. Entonces se canceló el 6, se canceló el x más 1, quedándonos entonces el menos x, porque esta x sobrevivió, el x más 2 sobre el x menos 2 que nos quedó de acá. Que eso corresponde a la opción D. Siguiente ejercicio. La expresión x sobre x menos 1 más x sobre 1 menos x. En este caso, si ustedes se dan cuenta, en realidad los dos denominadores son iguales, nada más que este es positivo, aquí está negativo, aquí el 1 negativo y aquí está positivo. En realidad eso lo podemos arreglar sacando un menos a factor común. Al sacar un menos a factor común, la x se vuelve positiva y el 1 negativo, pero el menos nunca se deja abajo, se sube. Entonces, como era una suma, se convierte en resta. Ahora bien, ¿qué logramos con esto? Que las dos fracciones son homogéneas, y al ser homogéneas quiere decir que los dos denominadores son iguales y podemos simplemente, en lugar de hacer la multiplicación en x, escribir una fracción con el mismo denominador y sumar o restar, de acuerdo a los signos, los denominadores. En este caso, entonces, mantenemos el x menos 1 y ponemos x menos x, y x menos x da 0, y 0 dividido entre lo que sea da 0. Entonces la respuesta correcta para este ejercicio es 0. En el siguiente ejercicio tenemos una adición de fracciones racionales. Como les dije anteriormente, la división de fracciones racionales, la primera fracción la mantenemos y la segunda le damos vuelta para convertirlo a una multiplicación. Ahora bien, aquí el x2 se quedó exactamente igual. Acá del x menos 3x a la 2 se sacó una x a factor común. Entonces sacamos esa x a factor común. Recuerden que el factor común, la letra es repetida con el menor exponente, que es 1. Se abre paréntesis y se copia lo que quedó. Teníamos una x, salió x, entonces no queda nada. Pero recuerden, cuando no queda nada, lo que está quedando es un 1. Menos del 3x2, bueno, el 3 queda. Del x2 salió una x, quedó una x por. De aquí entonces nos quedó el 3x menos 1, como dije, esto se le dio vuelta, entonces queda el 3x menos 1 y abajo el 3. Si usted le ponen cuidado, esta expresión 3x menos 1 y 1 menos 3x son realmente iguales, nada más que el 3x aquí está positivo, aquí negativo, aquí está este 1 negativo, aquí positivo. Eso lo podemos arreglar nuevamente sacando un negativo a factor común. Entonces, al sacar de aquí un menos a factor común, ese menos nunca se pone abajo, se va a poner arriba. Entonces nos queda el menos x a la 2, la x, y a esta entonces le cambiaron los signos. 3x quedó positivo y el 1 queda negativo por el 3x menos 1 entre 3. ¿Qué logramos con esto? Que estos dos factores en multiplicación, de numeradores y denominadores, independientemente de la fracción, se pueden cancelar. Entonces el 3x menos 1 se cancela con este 3x menos 1. Esta x2 se cancela con una x de acá. Entonces nos queda menos, nos quedó una x porque solo cancelamos una de abajo, o sea, nos queda una. Y nos queda de abajo solo el 3, entonces nos queda menos x sobre 3, entonces la respuesta es la B.
El siguiente ejercicio es otra simplificación de fracciones racionales. Simplemente factorizamos numerador y denominador. Aquí ya nos ahorramos un poquito de tiempo. Vean que el trinomio que está arriba, aplicamos una inspección, no tiene factor común, entonces pasamos directamente en la inspección. Tomamos el primer término, x a la 2, y el último, que es 27. Hacemos la descomposición. Noten que como este número es positivo, quiere decir que estos dos son positivos o los dos negativos. Como el del centro es negativo, eso nos sugiere que los dos son negativos. Aunque de todas formas, si utilizan la calculadora en modo de ecuación cuadrática, ustedes toman A1, B-12 y C27, dando soluciones 9 y 3. Por lo tanto, al ser 9 y 3, los factores quedan x menos 9. Bueno, al ser 9 nos va a quedar menos 9 y al ser 3 nos queda menos 3. Recuerden, si ustedes obtienen el resultado 9 y 3, que fue lo que realmente obtenemos con la calculadora, entonces si nos queda x9, entonces aquí sencillamente no hay número que venga al frente de la x, simplemente se pasa ese 9 a restar. Y este 3 que está aquí como positivo pasa a este lado a restar. Entonces la descomposición nos queda 1 menos 9 y 1 menos 3, que es la inspección. Entonces queda 1 menos 9, 1 menos 3 y descomponemos las letras. Pero x2 solo se puede descomponer como x por x. De todas formas, notan que la inspección sí funciona. X por menos 3 da menos 3x, x por menos 9 da menos 9x, menos 3 menos 9 da menos 12x, que nos da igual a la expresión del centro. Entonces la factorización es x menos 9 en forma horizontal y x menos 3. Abajo tenemos dos términos en resta, pero tendríamos que revisar si es una diferencia de cuadrados. X tiene exponente par y 9 tiene raíz cuadrada. Por lo tanto, esto es una diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de x2 es x. Más la raíz cuadrada de 9 es 3, pero es uno en suma y otro en resta. Ahora bien, este x menos 3 se cancela con el x menos 3, quedándonos x menos 9 sobre x más 3. Entonces ya nos quedó el ejercicio. El siguiente ejercicio de todos los que tenemos acá hasta ahorita, es el más complicado. Porque no podemos simplemente hacer una multiplicación en x, porque los dos denominadores sí tienen algo en común. Si ustedes se fijan bien, este x a la 2 menos 1 es una diferencia de cuadrados. Al sacar la raíz cuadrada de x2 queda x más la raíz cuadrada de 1 es 1 en suma y otro resta. Ambas fracciones el x menos 1 está repetido. Entonces en este caso, para hacer la suma de fracciones tenemos que sacar mínimo común denominador. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para ilustrarlo de una manera sencilla, lo que se hace es escribir todos los factores que tenemos en los diferentes denominadores. Aquí tengo x más 1, escribo el x más 1. Aquí tengo x menos 1, escribo el x menos 1. Aquí tengo x menos 1, pero ya lo tengo, entonces no lo tengo que volver a escribir. Eso sí, tenemos que escribirlo con el mayor exponente con el que haya aparecido. Vean que esto es contrario a lo del factor común, es con el mayor más bien. Pero aquí como todos tienen exponente 1, entonces no tenemos mayor problema. Otra manera de verlo para los que todavía no lo visualizaron de esta forma es simplemente es como si ustedes hicieran la tablita. X más 1, x menos 1 y el x menos 1. Entonces, el mínimo común denominador, recuerden que es factorizar hasta llegar a unos. De ahí, sacamos un factor x menos 1. De ahí, si saco a este x menos 1 se cancela, queda el x más 1. Este se cancela, queda solamente 1. Entonces, aquí volvemos a sacar factor x más 1. Como si fuera a sacar mitades y terceras. Sacamos factor x más 1, entonces x más 1 entre x más 1 da 1. Se cancela. Y de ahí el 1 sigue siendo 1. Entonces el mínimo común es x menos 1 por x más 1, que fue lo que nosotros escribimos. Pero es una manera de verlo. Lo ideal es que usted logre simplemente ver todos los factores y escribirlos en el denominador. Una vez que ustedes tienen eso, lo que se hace es tomar este mínimo común denominador y dividirlo entre cada uno de los denominadores, y el resultado multiplicarlo por sus numeradores. Entonces, por ejemplo, si yo tomo x más 1, x menos 1 y lo divido entre esto, de ahí se cancela completamente porque el x más 1 y el x más 1 se cancelan. El x menos 1 y el x menos 1 se cancelan. Da 1. Y 1 por 5 da 5. Más x más 1, x menos 1 sobre el x menos 1 se cancela. Queda solo el x más 1. Entonces queda
x más 1 que multiplica x. Ahora sí, queda 5 más y se resuelve la multiplicación. X por x da x2, x por 1 da x. Y ordenando esto nos queda el x2 más x más 5 sobre el x a la 2 menos 1. Que es, recuerden que esto es precisamente la factorización de esto, de x2 menos 1. Y ya la respuesta correcta sería la opción C. En este caso sí podemos proceder con la multiplicación en x, no tenemos nada en común en los denominadores. Entonces, escribimos una única línea fraccionaria, siempre empezamos con el numerador, 5 por x menos 5, es una resta, ponemos resta, x más 5 por 3, recuerden que es mejor poner el 3 de primero, entonces queda 3 por x más 5. Y resolvemos las multiplicaciones. 5 por x da 5x, 5 por menos 5 positivo por negativo da negativo, 5 por 5 25, menos 3 por x da menos 3x, negativo por positivo da negativo y 3 por 5 15. Simplificamos los términos semejantes, que en este caso sería 5x menos 3x da 2x, menos 25 menos 15 da menos 40, sobre el x más 5, x menos 5. Notemos que en este caso no fue necesario sacar el factor común de acá, pero aquí sí desarrollan el x más 5, x menos 5, pero recuerden, esto es el tercer producto notable, simplemente elevamos al cuadrado cada uno de ellos, el resta x a la 2 y 5 a la 2, 25. Entonces, la opción correcta es la D. En este ejercicio sucede lo mismo, tenemos una multiplicación, factorizamos tanto los numeradores como los denominadores, entonces aquí tenemos una diferencia de cuadrados, la raíz para x2 es x, de 9 es 3, uno en suma y otro en resta, aquí también tenemos una diferencia de cuadrados, la raíz para x2 es x, de 25 es 5, uno en suma y otro en resta, y aquí tenemos dos inspecciones. Ahorrándonos un poquito de tiempo, como si usamos el modo 5.3 en la calculadora, la ecuación cuadrática, escribimos 2, 11 y 5 para ayudarnos en la inspección. Eso nos resulta menos un medio. Entonces la descomposición nos va a quedar el 2 al frente de la x y el 1, como era negativo, aquí se pone positivo. Y nos resulta también menos 5. Entonces sencillamente se pone 5 positivo. 2 por 5 da 10x, x por 1 da x, y 10 más 1 da 11x, que precisamente era lo que tenía que dar. Entonces, este primer trinomio factorizado nos va a quedar 2x más 1, x más 5, que fue lo que escribimos acá. Hacemos lo mismo con este, que obtenemos las soluciones menos 1 medio y 3. Entonces, el 2 igual viene al frente, por el 1 medio, el denominador. Menos 1 medio tenemos, y el menos 1 se opone 1 positivo. La otra solución que obtenemos es 3. Entonces aquí lo debemos poner negativo. Vean que al frente de la x no se le pone nada porque precisamente dio solamente 3. No dio fracción. Ahora sí, para que vean que efectivamente funciona, 2 por menos 3 da menos 6x, x por 1 da x y menos 6 más 1 da menos 5x, dando igual al segundo término. Entonces sí está bien. Entonces la factorización es 2x más 1 de forma horizontal y x menos 3. Ahora sí, ya que está completamente factorizado, cancelamos los factores. Vean este x menos 3, se cancela con el x menos 3 de acá. Este 2x más 1 se cancela con este 2x más 1. Este x más 5 se cancela con este x más 5. ¿Qué queda arriba en el numerador? Solo el x más 3. ¿Qué queda en el denominador? Solo el x menos 5. Entonces la respuesta correcta es la opción A. Ejercicio 38. En el ejercicio 38 tenemos una división de fracciones racionales. Igual que la anterior, sencillamente, si es una división, a esta fracción le damos vuelta. Y una vez que tenemos eso, empezamos a factorizar. El x menos 2 se queda igual. Este x a la 2 más x menos 6 le hacemos, es un trinomio, le hacemos la inspección. Igual, prueban con la calculadora. Eso nos da menos 3 y 2, que les cambiamos los signos. Entonces, menos 3 se pone aquí 3 positivo. Y al 2 se le ponemos aquí menos 2. X no tiene nada al frente porque no fueron fracciones las soluciones. X por menos 2 da menos 2x, x por 3 da 3x y menos 2 más 3 da x, que efectivamente da igual al término que teníamos al centro, en este caso. Esta otra también realiza la inspección, x2 con menos 15, probamos con la calculadora,
que nos da para 1, menos 2 y menos 15, nos da de soluciones 5 y menos 3. O sea que aquí se pone el 5 negativo y aquí se pone el 3 positivo. No lleva la X nada porque no dieron fracción. Solamente si dan fracción la X va a llevar algo. Entonces nos queda factor. Bueno, probemos X por 3 da 3X. X por menos 5 da menos 5X. Y 3 menos 5 da menos 2X. Entonces efectivamente nos da el término que venía al centro. Entonces ahora sí, la factorización nos queda X menos 5 y X más 3. X menos 5, X más 3. Ahora que está totalmente factorizado, cancelamos los factores. Este x menos 2 se cancela con x menos 2. Este x menos 5 se cancela con este x menos 5. El x más 3 se cancela con este x más 3. Se cancelaron todos. Entonces, ¿qué resulta? Dividir cosas iguales nos da 1. Entonces, recuerden que cancelar, en realidad no se están cancelando, se están dividiendo. Y dividir dos cosas iguales da 1. El siguiente ejercicio que tenemos acá de esta unidad es un poquito más largo. Tenemos 1 más a en a más b entre 1 más 2a entre b. Tenemos que resolver esta suma y esta suma. Entonces lo que tenemos que hacer sencillamente es el procedimiento en x, 1 por a más b, pero 1 por lo que sea da lo mismo. Más, porque es una suma, 1 por a da a. Entre, recuerden que se divide entre la multiplicación de los denominadores. 1 por a más b resulta el a más b. Dividido, porque es lo que tenemos acá, y hacemos el mismo procedimiento en esta suma. 1 por b, que da b, más 1 por 2a, da 2a. Todo dividido entre 1 por b, que da b. Ahora recordemos que en la división de fracciones podemos convertir esta adición a multiplicación simplemente dándole vuelta a esta fracción. Entonces nos queda la b arriba y el b más 2a abajo. Simplificando, esta a más 2 más a nos da 2a. Esta b queda igual y cuando ya le dimos vuelta a esto, podemos notar que este 2a más b se cancela con este 2a más b y entonces arriba lo que nos queda solo es esta b y abajo nos queda este a más b. Entonces la respuesta es b sobre a más b. Eso sería el final de la unidad de álgebra en la parte de fracciones racionales.